¿Por qué tan poquitos? Buenas tardes, jóvenes señoritas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Estoy aquí saliendo medio azul, porque tengo aquí una ventana que está tapado con una cortina azul. Entonces, ese color le proyecta a la imagen. Muy bien. Pues yo no estoy tan bien que digamos. No sé qué me ha pasado, no sé. Yo creo que es el agotamiento, el estrés del trabajo, porque estoy sin almorzar, no quiero almorzar. Me compré un almuerzo, pero no quiero almorzar. Me puse muy mal. Bueno, pero ya estoy mucho mejor, como para pasar clases con ustedes. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre, ¿no? Cuidarse. Ustedes como jóvenes no tanto, pero siempre hay que cuidarse, siempre. Ayer yo me enteré recién que en automotores, en segundo año de automotores, perdieron a un joven, se fue de la vida. Joven, ¿no? Entonces hay que cuidarse, hay que cuidarse. Bueno, no he podido subir todavía las notas. Las notas, tengo ya todo preparado. Tengo preparado todo con participación y asistencia. Solamente falta cargar al Moodle, al CIA. Esta noche con toda seguridad van a tener las notas. ¿Ya? Y si hay algún reclamo, en clases, por favor, van a reclamar. Porque tengan en cuenta que yo tengo 600 alumnos, ¿no? Entonces vienen los reclamos por WhatsApp y es imposible atender tantos reclamos, imposible. Entonces, en clases mejor reclamar, si es que tiene que reclamar, pero no me reclamen como esta mañana me reclamó una señorita. Digo, licenciado, yo me saqué en extensión 20 y tengo 15 nada más en extensión. Entonces, yo le expliqué de que eso es el problema del CIA. El CIA redistribuye las notas entre teoría, investigación y extensión, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ya, si no coincide, por ejemplo, extensión con la nota de extensión que han sacado, tienen que ver el global. El global no cambia. Eso sí no cambia el global. Lo que cambia es la distribución, ¿ya? Entonces, eso van a ver. Es perder tiempo nomás. Llevo yo las notas en mi planilla personal que tengo, comparo con el CIA y les demuestro cómo es la cosa, ¿no? Entonces, pero si hay alguna omisión involuntaria, puede haber omisión involuntaria. Entonces, eso se corrige. Siempre se puede corregir. Si son omisiones involuntarias. Lo que no se puede hacer es dar examen. Examen después de pasado el tiempo, examen. No, eso es que ya no es. El reglamento de exámenes dice, la única causa justificada para no dar examen es estar hospitalizado. El otro día una señora de derecho, ya muy respetable, entonces me mandó una carta, bueno, me dijo que había tenido este problema de salud. Yo le dije que hable con la dirección. Entonces llevó a la dirección su certificado médico y les rechazaron, porque el reglamento dice haber estado hospitalizado y puede haber tenido un problema de salud y eso no es motivo para no dar examen. Entonces,
Eso, ¿hay alguna pregunta? Todo bien, sin novedad. No pueden preguntar porque no tienen las notas. ¿Cómo es? No sé por qué tengo la sensación de que entran al aula y están tomando su cafecito y aquí el licenciado Lima solito está hablando. Eh, Me decían que llame lista al principio. Eso me dijeron los estudiantes. Licenciado, si duda de nosotros, llame al principio. Y también al final, me dijo, al principio y al final. Me voy a pasar llamando lista toda la clase. Pero si no están en clase, se pierden la explicación que les voy a dar en este momento. No, doctor, no hay ninguna duda. Muchas gracias, Heidi. Siempre yo alabo a enfermería. Muy buenos estudiantes. El salario, les pregunto, ¿hemos llevado el salario o no hemos llevado? La verdad, díganme, no hemos llevado para avanzar y terminar rápido. No hemos llevado, No, Lice. Lice. Buenas tardes. ¿No? Ya, no, entonces atiendan bien porque lo que voy a decir es bien importante, ¿ya? El salario, ¿no? Seguro que entran preguntas del salario siempre, porque estamos estudiando, eso tienen que tener en cuenta ustedes, el punto de vista de los trabajadores, ¿ya? La ciencia económica de los trabajadores, no la ciencia económica de los patrones. La ciencia económica de los patrones tiene la ventaja, mucha ventaja de que domina la ideología de la sociedad, ¿no? Y como domina lo que pensamos, pensamos igual que los patrones, ¿no? Y cambiar los conceptos es muy difícil, ¿no? Por eso es de que muchos dicen, que después yo sé eso. Claro, nos han enseñado lo que es el salario en la vida práctica, sabemos lo que es el salario, eh, pero científicamente no lo sabemos. A ver, aquí la primera línea dice, el salario aparece como el pago de una suma de dinero por trabajo, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Salario, dinero por trabajo, no hay problema, es dinero por trabajo, ¿no? Eso es lo que... Pero eso no es así, no es así. ¿Por qué no es así? ¿Por qué el salario no es dinero por trabajo? Entonces, eso vamos a intentar responder en esta clase, ¿ya? Eh, Antes de explicar esta diapositiva, esto lo hice en clases para explicar mejor. Lo que preparo con más tiempo viene después. Hemos estudiado, ¿no?, en el tema de la transformación del dinero en capital, que el capital resuelve sus contradicciones con la compra de una mercancía especial. Esa mercancía especial se llama fuerza de trabajo, ¿no? Claro, el patrón empieza a tener ganancias cuando consume la fuerza de trabajo. ¿Cómo consume el patrón la fuerza de trabajo? No se lo come el trabajador, ¿no?, sino que consume haciéndole trabajar. Es como si se le comiera, porque a la larga el trabajador va a vivir menos años,
porque ha sido consumido trabajando. Entonces, hemos estudiado ahí cómo se resuelve la contradicción de la fórmula general del capital, cómo aparece la ganancia con el consumo de la mercancía maravillosa que se llama fuerza de trabajo. Y esta mercancía fuerza de trabajo, como toda mercancía, tiene valor de uso. ¿Cuál es el valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo? Si llegan a dominar todo esto, les aseguro que van a ser grandes líderes. Si siguen pensando como el patrón, dinero por trabajo, se van a reír. En realidad no es así, ¿no? Entonces, hemos estudiado, ¿no? En el mercado se encuentra el poseedor de dinero con el poseedor de trabajo, ¿no? Y allí hay una transacción, una compra y una venta de fuerza de trabajo. El patrón compra fuerza de trabajo. ¿Por qué compra el patrón fuerza de trabajo? Por el valor de uso de la fuerza de trabajo. ¿Y cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? Es el trabajo, creador de valor, y más valor de lo que vale la fuerza de trabajo. Ahí está el secreto de que por qué el salario no puede ser dinero por trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo no tiene valor. No tiene valor. El trabajo es el creador de valor, el productor de valor. Recuerden a Enrique Dussel que dice, el trabajo crea de la nada la riqueza, crea de la nada el capital, ¿no? El trabajo. Entonces, si nos dicen que el salario es pago por trabajo, eso es falso, porque el trabajo no tiene valor, ¿no? El trabajo es el creador de valor. El trabajo, cuando consume el patrón la fuerza de trabajo, entonces el trabajo, que es gasto de energía física e intelectual, va creando valor, ¿no? Y más valor de lo que vale la fuerza de trabajo. Ese más valor es el tiempo de trabajo no remunerado, el tiempo de trabajo adicional, el tiempo de trabajo en el que crea la plusvalía. Ya les he confundido. A ver, esto les va a gustar. En el mercado, ¿no? El salario suele ser alto o suele ser bajo, o suele ser igual. ¿A qué? Al valor de la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? Si me respondieran eso, yo me sentiría realmente feliz. Pero como sé que no me van a responder, no les pregunto. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? La respuesta correcta es la fuerza de trabajo, como toda mercancía, tiene valor. ¿Y cuál es el valor de cualquier mercancía? Es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa mercancía. Ese es el valor de una mercancía. Tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Entonces, ¿cuál será el valor de la fuerza de trabajo? Igualito, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Y cómo se produce la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo se produce consumiendo alimentos, con la vestimenta, con la vivienda, con la educación, con la salud. Entonces, ¿cuánto valdrá la fuerza de trabajo en términos monetarios? Pues vale lo que
lo que necesita para alimentarse en condiciones normales, ¿no? Vale lo que necesita vestirse en condiciones normales. Vale lo que necesita una vivienda en condiciones normales y vale lo que cuesta la educación, ¿no? Sobre todo de los hijos y la salud. Todo eso sumamos, sale el valor de la fuerza de trabajo, como hizo la Central Obrera Boliviana. ¿Recuerdan la canasta familiar? Una lista larga, ¿no? ¿Cuántas mazaquetas necesita una familia de 5 personas? ¿No? ¿Cuántas libras de arroz? Todo bien clasificado. Suma todo eso y dice el valor de la fuerza de trabajo, la canasta familiar, vale 11.300 bolivianos, ¿no? Claro, ustedes se van a reír, eso nadie gana, ¿no? Ni en la universidad ganan así, pero no es tanto así porque me dijeron que en la UTO están ganando por encima de los 14.000 bolivianos. Entonces, la primera cifra de 3.300 bolivianos es el valor de la fuerza de trabajo, lo que vale producir la fuerza de trabajo, 11.300 bolivianos. Puede ocurrir que el salario sea 11.300 bolivianos, puede ocurrir. ¿Cuándo? Les regalaría 10 puntos y me dicen ¿cuándo? Pero tampoco me van a responder, ¿no? ¿Por qué? Porque están pensando en fundamentos de enfermería, están pensando en fisiología, están pensando, eso es lo que vale, la política no vale nada, ¿no? La política en realidad, lo que dice Enrique Dussel, es la profesión más sagrada que existe, sagrada. ¿Por qué? Porque ¿qué puede haber más sagrado que dar de alimentación a la población, dar vestimenta, vivienda a la población, ¿no? Esa es la política, ¿no? Pero lo que pasa es que los corruptos corrompen la política. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, la política está corrupta, yo soy honesto, no me meto en política, ¿no? Eso es dominio, así nos maneja ideológicamente lo que han estudiado el imperialismo, el capitalismo, ¿no? Así nos manejan. Entonces, decía yo, si me respondieran esta igualdad, ¿por qué es así? Les regalaría 10 puntos. Pero como sé que no me van a responder porque están pensando en otra cosa, miren, es igual, ¿por qué? En sí y solo sí, la oferta es igual a la demanda. La oferta de fuerza de trabajo es igual a la demanda de fuerza de trabajo, entonces el valor de la fuerza de trabajo es igual al salario. ¿Recuerdan ustedes cuando hicimos el cálculo de 8 chompas? ¿No? 8 chompas, la suma de las materias primas y la maquinaria eran 2 gramos de oro y el trabajo en 8 horas incrementaba 1 gramo de oro. En total, 3 gramos de oro era el valor de las 8 chompas. Y decía, el patrón lleva al mercado las 8 chompas y lo va a vender en 3 gramos de oro. ¿Por qué? Porque estamos en equilibrio de mercado. Oferta es igual a demanda. Entonces lo vende por su valor. Aquí igualito nomás es. Hay equilibrio de mercado, por eso es igual el valor al salario. Pero la triste realidad es este segundo ejemplo, ¿no? El valor es 11.300 bolivianos. Eso cuesta producir la fuerza de trabajo en condiciones normales, pero le pagan un salario de 3.000 bolivianos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos en desequilibrio de mercado, ¿no? Es decir, aquí la oferta es mayor que la demanda, ¿no?
ustedes me dirán, eso yo sé, siempre he sabido, hay mucha gente, mucha población, explosión demográfica, eso ¿quién no sabe? ¿No? Así piensan, y así piensa el Banco Mundial también, y difunde el Banco Mundial a todo el mundo. Mucha población, mucho. Somos 8.000 millones de personas en el mundo. Vamos a explotar. Por favor, no sean tan fértiles. No hagan tanto el amor. Así dice, ¿no? No hagan tanto el amor. Estamos saturados, pero eso no es así. ¿Ya? Eso vamos a ver, explicar con calma en el próximo tema, ¿no? Eso no es así. Esos son problemas de relaciones de producción del capitalismo. Siempre produce el capitalismo por demás, todo por demás, ¿no? Porque el capitalismo vive de eso, ¿no? Vive de eso. Entonces, claro, como estamos en desequilibrio de mercado, el salario es menor, mucho menor que el valor de la fuerza de trabajo. O puede ocurrir al revés, que el valor de la fuerza de trabajo sea menor al salario, ¿no? Que el valor sea 11.000 y el salario sea 15.000, 20.000, 30.000, ¿no? Mi esposa cada vez me repite eso. Edgar, mira, ¿cuánto ganan aquí los especialistas? Claro, un cirujano especialista del corazón, eso gana más de 30.000 bolivianos, ¿no? O los gerentes de banco ganan 60.000, más de 60.000 bolivianos, los gerentes. Entonces mi esposa me dice, tu sueldito, ¿no? Apenas alcanza para vivir. Y tienes razón, ¿no? Pero cuando hay desequilibrio de mercado y la oferta sea menor que la demanda, entonces el salario estará por encima del valor de la fuerza de trabajo. ¿En qué mercados? En el mercado de especialistas, ¿ya? Hay mucha demanda de especialistas y poca oferta de especialistas. Ahí es. O sea que ustedes si quieren ganar un buen sueldo, entonces hacer el doctorado de enfermería, ¿no? Un doctorado en enfermería gana mucho más que un médico. Entonces, entramos aquí al salario que pelea todos los días la Central Obrera Boliviana, ¿no? Los trabajadores organizados, ¿no? Eso es bien importante, la organización sindical. Por eso ustedes han llevado sindicalismo 1, están llevando sindicalismo 2, ¿no? Historia del movimiento obrero 1, historia del movimiento obrero 2. Qué importante es eso. Entonces los trabajadores, ¿no? Luchan, ¿no? Por mejores salarios. Los patrones dicen, pero ¿para qué quieren mejor salario? Se les paga su salario, ¿no? Demasiado nos exigen, ¿no? Pero comparando lo que gana una empresa y lo que paga a sus trabajadores, ahí se puede ver claramente que la empresa realmente gana robando al trabajador, ¿no? Lo que dice Enrique Dussel, ¿no? ¿Por qué el productor de la riqueza, por qué el productor del capital es pobre, sumamente pobre? Y se responde, ¿no? Recuerden, porque les roban su trabajo. Por eso el trabajador reproduce sus condiciones de pobreza, sus condiciones de trabajador. En cambio, el patrón reproduce sus condiciones de patrón, ¿no? Acumulando plusvalía que produce el trabajador. Bueno, entonces, la lucha de los trabajadores no es para reducir los beneficios empresariales, ¿no? Sino es para reclamar que su salario
se aproxime al valor de la fuerza de trabajo. La central ha demostrado que un salario digno para un trabajador sería 11.300 bolivianos. ¿Por qué? Porque con ese dinero se produce su fuerza de trabajo y cría a sus hijos en condiciones normales, ¿no? Pero como le pagan 3.000, 2.000, sí, 4.000 como máximo, entonces se produce su fuerza de trabajo en condiciones anormales. El obrero gasta 3.000 calorías diarias trabajando. Con ese 3.000cito se pone 2.000 calorías diarias nada más. Entonces, claro, a la larga lo están matando al trabajador, ¿no? Como cada día gasta más de lo que se pone con ese salario, a la larga le están matando al trabajador. Por eso es que el trabajador vive menos años, ¿no? Sobre todo los mineros, ¿no? Pero, bueno, la gente no se conoce eso. La gente dice, pero ganan, pues, tienen sueldo fijo tienen, ¿no? Pero ¿a qué precio? ¿Cuánto vale un pulmón? El pulmón es que no tiene valor, debería ganar mucho más por eso. Entonces, esa es la dialéctica. Los trabajadores reclaman mayor salario porque por lo menos se aproxime al valor de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Para que sus hijos crezcan en condiciones normales, ¿no? Vean ustedes la estatura media del boliviano, ¿no? Cómo con esa alimentación no crecemos mucho, ¿no? Ustedes vean cómo es un gringo, parece gigante, ¿no? Bien alimentados. Entonces, esa es la dialéctica, ¿ya? El salario que se aproxime al valor de la fuerza de trabajo. Entonces, esto son supuestos que vamos a utilizar después. Después les voy a repetir supuestos, ¿ya? Entonces, ¿cómo el valor o precio de la fuerza de trabajo se convierte en salario? ¿No? ¿Cómo el valor o el precio de la fuerza de trabajo se convierte en salario? Es decir, ¿cómo se convierte en una suma de dinero por trabajo? ¿No? Todo el mundo, hasta la Ley General del Trabajo dice eso. Salario, dinero por trabajo, dice, ¿no? Las leyes se han hecho para los patrones, desde el punto de vista de los patrones, que también nosotros tenemos eso en la cabeza, ¿no? Ese punto de vista de los patrones. Entonces, superficialmente, dice, visto superficialmente, claro, el salario aparece como dinero por trabajo, no siendo así. En realidad, ¿qué es lo que vende el trabajador? A ver, apaguen su micrófono, ya me han distraído. Quería pescar, ¿quién era? No era Rusia. Fuerza de trabajo es lo que vende. Perdón, Rusia. ¿Qué dices? Entonces, lo esencial de lo que estoy explicando es de que lo que parece que es el salario, lo que todo el mundo piensa, nosotros incluido, de que es dinero por trabajo, ¿no? Pero no es dinero por trabajo, porque, ¿no? ¿Dónde está el trabajo? ¿No? ¿Dónde está el trabajo? ¿No? En el infierno de Dante, en la fábrica, en el taller, ahí está el trabajo, o en el hospital, ahí está el trabajo, ¿no? Entonces, ese trabajo no se puede comprar ni vender, no se puede comprar. El obrero, ¿qué vende? Ustedes, ¿qué es lo que van a vender cuando consigan un trabajo? Van a vender lo que tienen.
¿Tienen trabajo? No tienen trabajo. No pueden vender lo que no tienen. Lo que no tienen. Van a vender lo que tienen. ¿Y qué tienen? Fuerza de trabajo. Eso van a vender. Fuerza de trabajo. Entonces, en realidad, el salario es el precio de la fuerza de trabajo, no del trabajo. Precio de la fuerza de trabajo, no del trabajo. ¿Entienden? Pero aparece en la vida como si fuera dinero por trabajo, ¿no? Entonces aquí entra lo difícil, lo complejo, lo que, lo que las ciencias positivas que estudian ustedes no entiende, ¿no? La dialéctica. ¿Qué dice la dialéctica? ¿No? Si me entienden eso, vamos a estar muy bien. La dialéctica dice, ¿no? Es y no es. Nosotros vivimos y morimos. No, licenciado, la vida es la vida, la muerte es la muerte. ¿Cómo va a decir que, no, que la vida y la muerte están juntos? ¿No? Pero es así, ¿no? Cada rato, cada segundo estamos muriendo, ¿no? Cada segundo, así como el día y la noche, ¿no? Cada segundo que pasa, el día se está convirtiendo en noche y la noche se va a convertir en el día, la contradicción, ¿no? Entonces, es y no es el salario así. ¿Por qué es y no es? Dice Carlos Marx, de que en el capitalismo todo tiene precio, ¿no? La tierra, por ejemplo, tiene precio. No tiene valor, pero tiene precio. ¿Por qué no tiene valor? ¿El valor qué es? Tiempo de trabajo. Y nadie ha producido la pieza, sin embargo tiene precio. En el capitalismo, hasta la conciencia tiene precio, ¿no? La conciencia no tiene valor, pero mucha gente vende su conciencia por un precio, ¿no? Entonces, dice, si así entiende mucha gente, ¿no? De que el dinero, el salario es dinero por trabajo, podemos también entender de esa manera, ¿no? Que el dinero es, que el salario es trabajo por, dinero por trabajo. Pero esa es la forma transfigurada del valor de la fuerza de trabajo, del verdadero salario. ¿Cuál es el verdadero salario? Es dinero por la fuerza de trabajo. Pero como aparece dinero por trabajo, podemos entender que es así también, pero sabiendo que es la forma transfigurada del verdadero salario, que es dinero por fuerza de trabajo. ¿Listo? Todo lo que he explicado lo tienen aquí, aquí van a leerlo con calmita, ¿no? Si el obrero tuviera trabajo, no vendería trabajo, sino vendería mercancías. Es bien facilito, ¿no? Si, el obrero busca trabajo, ¿no? Busca trabajar, busca vender su fuerza de trabajo para trabajar, si no se muere de hambre. Yo les digo, así de jóvenes no hay problema. Ah, no hay dinero, no hay problema, ¿no? No como, listo, ¿no? Pero ya cuando tienen hijos, ahí sí que tienen que, de dónde tienen que conseguir trabajo, como sea, decía como sea, pero bueno, hacer todos los esfuerzos, ¿no? Entonces, a este ejemplo, un sastre, ustedes van a una sastrería, el sastre no vende trabajo. ¿Qué vende? Vende mercancía, ¿no? ¿Cómo que es mercancía? Pues yo voy al sastre, le digo, "Ah, quiero que me haga un terno". El sastre saca sus telas. ¿De qué tela quieres que te lo haga? ¿No? Esta tela vale tanto el corte. ¿Cómo quieres? Me saca los modelitos. Ah, este modelo quiero. Listo. Entonces me mide, ¿no? El cuerpo y a la semana me entrega el terno, ¿no? ¿Por qué el sastre no busca trabajo? ¿Por qué el sastre vive trabajando? ¿No? Porque tiene máquinas, tiene
taller, bueno, tiene los instrumentos para producir, tiene, eh, tiene materias primas también. Entonces, él lo que vende en realidad es el producto, ¿no? El terno. Entonces, por eso que el sastre no vende, tiene trabajo, pero no vende su trabajo, pero quiere trabajar él y vender mercancía. El trabajo vivo. Claro, el trabajo vivo no tiene valor, por tanto no tiene salario. ¿Por qué? Porque es el productor de mercancías, el productor de valor, ¿no? De valor. Esto es un poco difícil de entender, ¿no ve? El trabajo vivo no tiene valor, pero crea valor. Claro, pues, ¿no? Es el creador de valor. Tiempo de trabajo. ¿Cuántas horas ha trabajado? ¿Cuántas horas ha gastado su energía física e intelectual? ¿No? Entonces ahí va produciendo valor, ¿no? Valor. Listo, aquí trabajo como, esto con calma van a ver, esto es lo que piensa el patrón, ¿ya? El patrón piensa así, bueno, ¿de qué aquí me están hablando? Explotación, yo no exploto a nadie, gracias a mí más bien tiene trabajo, gracias a mí come, ¿no? Así nos dicen los patrones, ¿no? Vas a trabajar como negro, si no, ya sabes, te vas, porque gracias a mí estás comiendo. Gracias a mí. Ahí también nos dicen a nosotros. Gracias a nosotros tienen ustedes trabajo. ¿De qué se quejan? ¿No? Y había una autoridad, ¿no? Que decía, si no les gusta pueden irse. Pueden irse. Eh, entonces así piensa el patrón. Yo le pago, supongamos que dice, el valor de la fuerza de trabajo, 200 bolivianos, ¿no? 200 bolivianos. El patrón dice, yo le pago 25 por hora. En 8 horas, las 8 horas yo le he pagado. ¿Dónde hay trabajo remunerado, trabajo no remunerado? ¿No? Eso, ¿no? Ni siquiera no puede estar en la ley porque la ley es para los patrones, ¿no? Entonces yo pago todo, ¿no? Las 8 horas de trabajo, ¿no? Pero sabemos nosotros que si el valor de la fuerza de trabajo es 200 bolivianos, el trabajo del trabajador, el trabajo produce más que eso, más de 200 bolivianos. En nuestros ejemplos hemos visto que produce 120, que produce 200, dependiendo de cuánto de valor produce el obrero. Y aquí Carlos Marx dice, supongamos que sea intercambio de equivalentes, ¿ya? Equivalentes. Supongamos que lo que dice el patrón. El patrón dice, supongamos, en ese caso el patrón tendría que pagarle 400 bolivianos. ¿No? Te pesqué. Soli, Jorge, paga tu micrófono. Ya te he pescado que no estás pasando clases. Te voy a poner falta. Soli, Bitma. Presente, Licen. ¿Ves? Presente. Dice, apaga tu micrófono, te estoy diciendo. Bueno, entonces, con el salario podemos haber terminado ya aquí, ¿no? El salario, van a estudiar con calma, está muy bien explicadito, ¿no? El salario, eso de equivalentes, ¿no? Que supongamos, si quieren que sea equivalentes, el patrón tendría que pagarle 400 bolivianos por 8 horas. Y en ese caso no hay plusvalía, no se produce ganancia. Entonces
se destruye la base del sistema capitalista, ¿no? O sea que eso no. Y vamos a ver la próxima clase, muy bonito, ¿por qué en vez de subir el salario, tiene la tendencia de bajar, ¿no? Vamos a ver las causas reales en el próximo tema. Entonces, eso es, ya saben, ¿no? El trabajo es la sustancia, la medida inmanente del valor. Y esto es lo que pasa en realidad, ¿no? Yo tengo varios amigos médicos, ¿no? Ellos, como médicos, se quejan de la intensidad del trabajo, ¿no? Tengo un amigo que duerme en el hospital, ¿no? Es especialista, pero duerme en el hospital, porque dice, cualquier rato aquí va a haber una operación, y yo tengo que velar por ellos, ¿no? Aunque no me paguen bien, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cómo exprimen al trabajador? ¿No? Así es el capitalismo. ¿Por qué? Porque el trabajador crea riqueza. No las máquinas del patrón, ni las materias primas del patrón, ni la fábrica del patrón. La fábrica es el infierno donde el trabajador produce valor. Eso no es un discurso. Tienen que entenderlo científicamente, ¿no? Cómo se produce la plusvalía. ¿Qué es el salario? El salario aparece suma por trabajo, pero no es así, porque el trabajo, ¿no? El trabajo no tiene valor. Eso tiene que tener bien. ¿Listo? Entonces, lo van a hacer esto con calma. Y aquí hay todavía bastante, pero todo lo que he dicho está aquí explicado. ¿Ya? La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ¿no? Este es un ejemplo, un caso único en el mundo capitalista, ¿no? Que los trabajadores hayan creado una universidad, ¿no? ¿Y para qué han creado una universidad? Cuidado que me digan como algunos docentes piensan, para ser médico, para ser ingenieros, para ser... No tendría sentido la universidad del siglo XX, no tendría sentido si solamente van a salir enfermeros o enfermeras, si solamente van a salir ingenieros o médicos. No tendría sentido, no se explicaría por qué los trabajadores, ¿no? A través de su lucha permanente, ellos se han dado cuenta y dicen, no, tenemos que tener aliados. Porque aquí los profesionales, dicen eso, ¿no? Yo soy médico, que a mí no me metes en problemas. Yo curo todos los días. Listo, ¿no? Y la enfermera igual, no nos molesten. Estamos nosotros curando, ¿no? O al ingeniero, estoy haciendo caminos, ¿qué más quieren? Estoy haciendo, pero estoy produciendo, ¿no? Pero así, esos profesionales no son aliados de los trabajadores, ¿no? Sino sus profesionales de esta universidad serán aliados. ¿Cómo? No con el corazón. No, vivan los trabajadores, muere el gobierno hambreador, muera, y no, así, ¿no? Eso, bueno, ustedes tienen que ser profesionales orgánicos de los trabajadores. ¿Cómo? Con esto. Dominando la historia del movimiento obrero, dominando economía política de los trabajadores, ¿no? Ahí pues van a ser profesionales orgánicos. Muy bien, salario por tiempo es lo que hemos estudiado todos los días, ¿no? Se vende la fuerza de trabajo por un día, ¿no? Por un día, por una jornada de trabajo de 8 horas, es salario por tiempo, ¿no? Salario por piezas, ¿no? El salario a destajo, ¿no? A destajo. En vez de pagarle por horas trabajadas, por horas de trabajo, entonces le paga por obra realizada. Pero es lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Es decir, en vez de pagarle por una jornada de trabajo, como hemos visto, 200 bolivianos, ¿no?
le pagan 200 bolivianos por 8 horas por 8 chompas. Entonces, vas a producir 8 chompas y te pagó 200 bolivianos, ¿no? Entonces, ese es el salario por pieza, que viene a ser lo mismo, solo que los trabajadores prefieren el salario por tiempo, ¿no? Porque por piezas abre más la posibilidad de explotar, ¿no? Vas a hacer, en vez de 8 chompas, vas a hacer 10 chompas y te voy a pagar 200, ¿no? Entonces, los albañiles, esta es la forma de trabajo en albañilería, ¿no? A destajo. Lo que has hecho, te pago. Pero bueno, con esto hemos terminado el tema y ya tenemos un tema para el tercer parcial. Van a estudiar, y si cualquier cosa, pregunten, por favor, ¿ya? Pregunten. Como siempre, no hay preguntas porque estaban tomando tecito. Uy, yo estoy viviendo solo aquí. En Yayagua ya van a ser 2 meses. Y la soledad está bien triste. Sobre todo ahora que no hay clases, todo es virtual, ¿no? Porque si hubiera clases presenciales, estuviéramos interactuando mucho mejor, ¿no? Pero está así, la pandemia nos ha castigado. Cuidado que estén pensando a la pandemia, la naturaleza, ¿no? El derecho, la medicina positiva, ¿no? Se llama positivismo, ¿no? ¿Qué es la sociedad? Nada que ver con la medicina, nada que ver. Sin embargo, la pandemia tiene causas sociales, ¿no? Hemos ido invadiendo el hábitat de la naturaleza, ¿no? Entonces, la naturaleza ya no tenía dónde cobijar a estos virus que viven con los animales, ¿no? Se dice que vive con los murciélagos, ¿no? El murciélago, cada vez los animales no necesitan pues unos cuantos metritos de terreno, sino miles de hectáreas, ¿no? Porque tienen que vivir. Pero no, pues hemos invadido sus tierras, entonces ahora las consecuencias, pandemia, el COVID-19, ¿no? Y hasta ahora estamos pataleando. Se decía que a fin de año ya todo se va a solucionar, pero parece que no está. En Francia están obligando a presentar certificados de vacunación o certificados de no estar enfermo por el COVID para entrar a un restaurante, ¿no? En La Paz lo mismo están haciendo, Licen. Buenas tardes, En, licenciado. Jenny, buenas tardes. En La Paz están en ese proceso, van a hacer una ley para Sí, obligar, ¿no? sí, en el Alto también la alcaldesa dijo que iba a ser, para todo iba a ser necesario el carnet de vacunación. Yo creo que sería lo más loable, porque así todos son obligados a que se vacunen, se inmunicen, porque necesitamos que un porcentaje alto de nuestro país llegue a vacunarse. Y así yo creo que vamos a ir volviendo a nuestra rutina de antes, a nuestros trabajos, a la universidad. Y yo creo que sería lo más loable que todos se inmunicen. Generalmente, dicen, en las provincias no quieren, porque hay muchos mitos, que me va a pasar esto, que me va a pasar aquello. Por ejemplo, hoy día, un ejemplo, me viene una señora a la farmacia y me dice: señorita, quería preguntarle si tengo que vacunarme siempre. Me dice: sí, señora, mira esto, yo le he explicado. Es que me han dicho de mi familia que si yo me vacuno me voy a morir. Eso es lo que me han dicho, dice. Entonces son mitos que ellos mismos crean. A veces nosotros mismos decimos, ¿no? Ay, no, que la vacuna esto, que la vacuna nos va a provocar aquello.
yo tenía ese temor, personalmente yo tenía ese temor porque me decían, no, vas a tener estos síntomas te va a pasar, mejor no te hagas vacunar. Entonces, una vez que ya me hice vacunar, yo siempre he palpado esto, sí me ha dado fiebre 2 días, pero después ya actualmente estoy normal, me estoy cuidando como debería cuidarme, estoy tranquila. Así, yo creo que debería ser nosotros recomendar siempre, ¿no? Decir que se vacunen, que es necesario porque es para la salud de ellos y de su familia. Eso sería, Lizel. Gracias, Jenny. Yo estaba también temblando de pena. Mi esposa se vacunó primerito. Eh, Salió la convocatoria, fue a Irpavi, creo que es a la Escuela Militar de Ingeniería, ahí vacunaron en Irpavi. Fue hasta Irpavi, se vacunó y después la segunda dosis a los 15 días, feliz, ¿no? Entonces, a mí me causó mucha alegría ver a mi esposa así, porque se hace para, hasta para ir al médico, no le gusta ir al médico. Pero bueno, eh, y mis hijos me han hecho sufrir, porque salió la convocatoria y nada, eh, no, tampoco yo les podía hacer nada. Cuando el papá obliga, peor es. Entonces, yo miraba nomás, pero yo realmente decía, deben vacunarse mis hijos. Y cuando llegó el Johnson y Johnson, la vacuna Johnson y Johnson, inmediatamente fueron a hacerse vacunar los dos, ¿no? Eh, y eso, y yo me vacuno también aquí con el seguro universitario. Por eso estoy aquí en Yayagua, ¿no? El pretexto para venir a Yayagua a mi esposa, tengo que ir a hacerme vacunar y estoy aquí feliz y no sé cuándo regresaré a La Paz. Entonces, eso está bien. Gracias, Jenny, por participar. Es, tenemos que vacunar. En realidad, tenemos que vacunarnos todos. ¿Por qué? Porque dicen los especialistas, los inmunólogos, de que para tener alcanzar lo que se llama eh, la, para alcanzar una defensa colectiva, ¿no? Una inmunización colectiva, necesariamente tiene que estar vacunados el 70%, ¿no? 70% de la población. Y ahí ya vamos a tener inmunidad colectiva, ¿no? Pero hay no solamente la gente que está de miedo con los mitos, hay gente que ni siquiera barbijo se pone, se pone, ¿no? Yo un día a un amigo le dije, pero ¿por qué no te pones barbijo? ¿No? Y bueno, le dije, si tú quieres enfermarte, no hay problema, te puedes enfermar, pero el problema es de que vas contagiando. Puedes ser portador del virus y vas contagiando. Por eso tienes que, por solidaridad con la población, tienes que usar barbijo. Entonces, hay gente que dice, ¿para qué vacunarme? Pero a pesar de esa gente, el mundo va a alcanzar la vacunación. Acuérdense, la inmunidad colectiva, gracias a ese 70% conscientes de que la humanidad está en peligro, ¿no? Pero gracias a ese 70%, 30% siempre hay, ¿no? Ya, si quieren que no se vacunen, 30%, pero el 70% sí se va a vacunar. El semana lista y nos vamos a tomar tecito. Agudo Mayra. Mayra. Aquí Lice presente. Muy bien, Mayra. Aguilar Daisy. Daisy. Anguela Edson. Esto ya es para el tercer parcial, ¿ya? Edson Anguela. Este Edson dice, que es la política. Apasa Miriam. Miriam
Arisaka Ada. Presente. Muy bien, Ada. Atanasio Alan. Estos jóvenes nunca vienen a clases, ¿no? Pero cuando ya salen las notas finales, licenciado, por favor, un trabajito. No hay trabajito. Ballesteros Luz Melina. Buenas tardes, licenciado. Buenas Presente. tardes, Luz Melina. Baltasar Zosi. Zosi. Presente. Muy bien, Zosi. Bautista Flora. Presente, Flora. licenciado, Muy bien, presente. Flora. Muy bien. Bernabé Jocelyn. Presente, licenciado. Muy bien, Jocelyn. Canaviri Sirli. Sirli. Capia Jenny. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas Presente, tardes, Licen, Sirli. presente. Capia, muy Presente, bien. Licen. Muy bien, Jenny. Cayo Laura. Canaviri, presente. Canaviri, sí, Sirli, tienes asistencia. Ahora, Cayo Laura Zaquel. Una dama que dice, que es la política. ¿A qué sirve la política? Chabazía Saida. Chabazía Saida. Checo Belinda. Buenas tardes, licenciado, presente. Buenas tardes, Belinda. Chura Zichar. Zichar. Coca Elsie. Elsie. Muy bien, Elsie. Muy bien, Elsie. Coca Meneses. Esta mañana yo no le llamé a un estudiante, ¿no? Y me reclama, ¿por qué no me ha llamado? Me dice. Pero si nunca vienes a clases, ¿para qué te voy a llamar? Y lo mismo pasa con este caballero. Cocha Vanessa. Presente, Vanessa. Licen. Muy bien, Presente. Vanessa. Condori Heidi. Heidi. Presente, doctor. Aquí, Muy buenas bien, tardes. Heidi. Condori María Isabel. Presente, Licen. Muy bien, María Isabel. Cruz Analía. Presente, Licen. Muy bien, Analía. Cruz Cristian. Otro joven que dice, la política, ¿qué es eso? Yo sé la política. Cucho Jonathan. Jonathan. Cuisara Zulma. Cusimamani Judith. Estrada Abraham. Abraham. Fiesta Melania. Estrada, muy bien, Abraham. Fiesta Melania. Presente, Licen. Muy Buenas bien, Melania. Gamaza Zider. García Edelmira. Presente, Muy bien, Edelmira. Gaspar Jaime. Presente, Jaime. Lice. Muy bien, Jaime. Lifonso Zosenda. Zosenda. Lifonso Claudia. Presente, Lice. Muy bien, Claudia. Limachi Jenny. Jenny. Mancilla Helen. Helen. Presente, licenciado. Bien, Helen. Medrano Zucia. Zucia. Muy bien, Zucia. Está bien. Mitma Zoli. Presente, Licen. Buenas Muy tardes. bien, Zoli. Muruchi Dalia. Presente, licenciado. Muy bien, Buenas tardes. Dalia. Nicolás Josep. Josep.
Pardo Joel. Presente, Lice. Muy bien, Joel. Pascual Gualberto. Aquí, Lice, presente. Muy bien, Gualberto. Poma Mariela. Presente, licenciado. Buenas Muy tardes. bien, Mariela. Porco Nageli. Presente, licen. Muy bien, Nageli. Nayeli, ¿será, no? Nayeli es con H intermedio. Zeinaga Franz. Presente. Muy bien, Franz. Zios Demi. Presente, licenciado. Muy Buenas bien, tardes. Demi. Zibera Abril. Abril. Zomero Erwin. Presente, Lice. Muy bien, Erwin. Saramani Edgar. Presente, Lice. Muy bien, Edgar. Siácara Karina. Presente, Karina. Muy bien, Karina. Presente, licen. Muy bien. Tapia Vilma. Presente, licen. Muy bien, Vilma. Ticona Lilian. Toledo Johnny. Presente. Muy bien, Johnny. Entonces, Joselie. Joselie Vanessa. Chusco Limber. Presente, dicen. Buenas tardes. Ya, está bien, Vanessa, está bien. Ya me extrañaba que no estés. Tusco Limber. Limber. Vázquez Josaura. Presente, licen. Muy bien, Josaura. Viraca Lorena. Sara Tesoli. Centeno Edith. Muchas gracias, juventud. Las Doctor. notas esta noche van a estar a más tardar mañana en la mañana, ¿ya? Sandoval, está bien, voy a ponerte asistencia. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, licen. Joselie, Cuida. Heidi, chao.